Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de los tres regalos. Mi nombre es Javier Fernández. Empecemos con la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En su última semana de vida, después que Jesús entra triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, se dirige directamente al templo y él voltea las mesas de los cambiadores de dinero, y esto despierta la ira de los sacerdotes judíos y las autoridades de Jerusalén. Buscan cómo entramparlo para así acusarlo de blasfemia, de herejía o de traición contra Roma. Incluso le presentan un debate teológico en el cual le hacen tres series de preguntas tratándolo de entramparlo, preguntándole si es apropiado pagar los impuestos al César. Luego le preguntan acerca de la resurrección, quién será el esposo de la mujer que ha perdido sus 7 maridos, y finalmente lo tratan de acorralar preguntándole ¿cuál es el mandamiento más grande? A este Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Aquí nos ha enseñado el mandamiento principal de todos, amar a Dios. Y amarlo con toda nuestra mente quiere decir amarlo con todas nuestras capacidades intelectuales, amarlo con todo nuestro conocimiento. De hecho, no podemos amar a aquello que no conocemos. Por lo tanto, debemos de conocer quién es Jesús, pues decimos que Él es Dios y seguimos las instrucciones del primer mandamiento, que hay que amarlo sobre todas las cosas, pero no podemos amar a aquel que no hemos oído, no podemos amar a aquel que no leemos su vida. Y hay diferentes maneras de encontrar quién es este Jesús a quien decimos que lo amamos. Podemos empezar estudiando la historia de la época, podemos estudiar los libros de antropología y de historia y conocer un poco de su mundo, conocer el idioma en que él se desenvolvía, conocer las tradiciones de los judíos del primer siglo y las tradiciones que se practicaban en el Imperio Romano. Pero, de hecho, no es necesario buscar tan lejos, pues tenemos a nuestro alcance los evangelios que narran la historia de la vida de Jesús. Estos evangelios no son obras de ficción, son biografías al estilo greco-romano de la época en el cual narran historias verdaderas con hechos concretos que verdaderamente ocurrieron. Es obvio y claro que no están representados en un orden cronológico. Sin embargo, la versión más concreta y completa de quién es Jesús está presente dentro de los evangelios. Historiadores tratan de separar a Jesús en dos personas y hablan del Jesús de la historia y del Cristo de los evangelios, pero nosotros recordamos que este individuo, a quien llamamos el Hijo de Dios hecho carne, es verdadero Dios y verdadero hombre, y por lo tanto es imposible separar uno del otro, y por lo tanto es necesario aceptar las verdades históricas que podemos recibir de los historiadores y antropólogos, pero debemos siempre enfocarnos en las palabras de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que presentan la biografía más completa de este hombre a quien adoramos. Es por lo tanto que seguimos las enseñanzas de San Jerónimo, quien describe que ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Y los evangelios nos han dejado, en pocas palabras, una gota en la cual sintetiza toda la historia de Cristo, en la cual lo podemos llegar a conocer íntimamente. Y específicamente en el Evangelio de Mateo encontramos una escena en la cual en unas breves líneas describe la naturaleza de Jesús. Esta es la escena
de la Epifanía, de la visita de los Reyes Magos a Belén. Aquí encontramos en breves líneas unas cuantas escenas en la cual la naturaleza de Jesús es revelada ante el mundo. Entramos en una escena paradójica en la cual los reyes buscan al Rey de Reyes y lo encuentran en una casa humilde, y éste siendo tan solo un pequeño infante, ellos se postran y le adoran. Vemos cómo los reyes le ofrecen tres regalos que demuestra la naturaleza de Jesús, pero a la vez demuestra nuestra propia naturaleza. Tres regalos que indican quién es este bebé a quien nosotros llamamos Dios hecho carne. Vemos que el primer regalo de los reyes es oro. Y aquí encontramos la naturaleza de Jesús como el definitivo rey. Él es el rey de los cielos, el rey del universo, y por lo tanto merece recibir el oro de los reyes. Es un rey que entra triunfal a Jerusalén en aquella mañana del Domingo de Ramos. Y mientras él está entrando, la población lo alaba con las palabras extraídas del Salmo 118, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Estas palabras se pronunciaron por primera vez durante la coronación del rey Salomón, cuando él también entró en la ciudad de Jerusalén a tomar posesión del reinado de su padre, y lo hace montado sobre una mula. Así como Jesús ahora se presenta como el definitivo hijo de David y el definitivo rey de Israel, el cual lo hace montado humildemente sobre un burro. Mientras Jesús está entrando a la ciudad santa, los habitantes se quitan sus ropas, sus abrigos, y los colocan en el piso, y él camina sobre ellos. Esta es una escena triunfal, pues así se recibían a los reyes en Israel antiguo. Y leemos esta escena en el segundo libro de Reyes, cuando el rey judío Jehú invade a Samaria y toma posesión de este poblado, y obliga a que la población coloque sus vestimentos sobre el camino para él caminar sobre ellos y pisotearlos y demostrar su autoridad sobre las personas que viven en esa área. Por lo tanto, Jesús entra como el definitivo rey que lo es, y él ha pasado 3 años gradualmente revelando este reino del Dios que ha entrado en el mundo. Lo ha hecho paulatinamente a través de palabras en las cuales despliega una amplitud del reino cada vez más impactante. Describe al reino de los cielos como una perla, como un tesoro escondido, que el que lo encuentra vende todo para poseerlo, y así nos recuerda que nosotros, una vez que hemos encontrado a Cristo, deseamos abandonar todo para estar junto con Él, como los grandes santos de la historia, como Francisco de Asís, abandonan todo lo material para unirse espiritualmente junto con Él. Él nos llama de que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que siendo el más pequeño, una vez que se siembra, nace para ser un arbusto enorme en el cual hasta las aves del cielo pueden desposar sus nidos. Y así vemos cómo nuestros pequeños esfuerzos, una vez que se unen a la voluntad de Dios, son fecundos y llegan a producir grandes logros cuando son bendecidos por la gracia de Dios. Nos recuerda que el reino de los cielos es como un sembrador que echa semilla en diferentes suelos, y en algunos suelos es fértil y produce gran cosecha, y otro es árido y rocoso y no produce nada. Y así nos abre la mente a que abramos nuestras capacidades humanas a recibir la palabra de Dios, para que entre dentro de nosotros esta palabra y crezca y sea fecunda también. Pero nos advierte también que el reino de los cielos es como un campo en el cual está sembrado el trigo y la maleza, y por lo tanto tenemos que vivir en un mundo caído donde aún hay pecado y donde aún hay maldad. Mientras exista libertad del individuo,
existirá la propensia al pecado y continuaremos en un mundo donde existirá la maldad. Vemos por lo tanto que Jesús les enseña a sus apóstoles y a todos nosotros a orar y unas palabras del Padre nuestro, donde repetimos: venga a nosotros tu reino. Y es este reino el que desciframos que no es un reino terrestre, es un reino espiritual, el cual Jesús mismo lo describe cuando en su juicio con Pilato le dice: mi reino no es de este mundo. Vemos, por lo tanto, cómo las personas que recibieron a Jesús cuando entró triunfante aquella mañana del Domingo de Ramos, lo elevaron al estado de rey y lo proclamaban como tal y lo recibieron con palmas en la mano. De nuevo, este gesto es un acto de coronación y el hecho viene directamente también del Salmo 118 que dice: formen la procesión con ramos en la mano. Así como Salomón entró triunfante a tomar posesión del reinado de su padre, ahora Jesús entra triunfante a tomar posesión de su reinado, pero no es un reinado mundano, es un reinado del cual despliega su poder desde la cruz. En la cruz encontramos a un hombre coronado con una corona de espinas, y el cual los soldados romanos se burlan de él, azotándolo, diciéndole: ¿quién te pegó, rey de los judíos? Y luego vemos que en un acto de burla Pilato le coloca el título de su crimen por el cual es condenado a muerte, que dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es este título el cual aún grabamos en cada crucifijo católico que guarda las pequeñas letras sobre él que dicen INRI, las primeras letras de la frase en latín: Jesús Nazareno Rex Judea, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Él es un rey que gobierna desde la cruz. Su trono es el madero del Calvario y son pocos los que lo reconocen, pero entre ellos encontramos al buen ladrón, que se dirige hacia él y le implora: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús se voltea y le dice: te aseguro hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y nos da aliento estas palabras, que nos recuerda que aún mientras exista aliento en nuestras vidas, podemos arrepentirnos y podemos también entrar dentro del reino de los cielos. Aún hay tiempo y nunca es tarde para cambiar nuestra vida pecaminosa. El segundo regalo de los magos encontramos es el incienso. El incienso, el cual nos recuerda que este bebé en Belén tiene la doble naturaleza de ser sacerdote y ser Dios. Sacerdote porque él ejercerá un sacrificio supremo que es su propia vida, pero más nos impacta saber de que le ofrecen incienso porque él es Dios hecho hombre y merece ser adorado. A través de toda la historia humana, el incienso se ha utilizado en diversas culturas como un objeto de adoración ante los dioses. Se eleva ante los altares como plegaria humana hacia sus seres divinos. Vemos incluso en el libro de Apocalipsis cómo los santos rezan ante Dios y sus plegarias se elevan como incienso ante el trono de Dios. Vemos, por lo tanto, cómo este bebé es Dios hecho carne y los primeros en reconocerlo son paganos del oriente que llegan hasta Belén para adorarlo. Y por lo tanto, negar la divinidad de Jesús es simplemente negar la totalidad de la Sagrada Biblia, ya que toda se enfoca en el hecho de que un día
Dios entraría en la historia humana y participaría de la naturaleza humana que Él mismo había creado. Vemos, por lo tanto, el principio del Evangelio de Juan que despliega la teología de la encarnación en una forma dramática y poética cuando habla: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en la presencia de Dios, y el Verbo era Dios. Y luego añade: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, que es Dios mismo, habita entre nosotros en el cuerpo de Jesús, y vemos cómo Él posee la capacidad de ejercer dominio sobre la naturaleza y así revelar gradualmente su naturaleza divina. Vemos cómo Jesús desafía las leyes de la gravedad y la física cuando camina sobre las aguas. Vemos cómo reta la enfermedad y sana a muchísimos enfermos. Y vemos cómo tiene autoridad como Hijo de Dios, Dios hecho carne, y expulsa a los demonios. Y son precisamente los demonios quienes lo reconocen como Dios en la tierra, cuando al salir del individuo que estaba azotando proclaman: Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros. Estos demonios lo reconocen como el Hijo de Dios con autoridad sobre ellos. Eventualmente sus seguidores y los apóstoles también llegan a reconocer a Jesús como Dios hecho carne. Ellos, los apóstoles, lo adoran en la barca después que Él calma la tempestad cuando ha caminado sobre las aguas. Vemos cómo después de la resurrección Tomás explícitamente se postra ante Él al tocarle las llagas de sus manos y su costado, y lo dice: Señor mío y Dios mío. Palabras que aún utilizamos en el momento de la consagración en la misa católica. Vemos, sin embargo, de que a través de la historia judía y el Antiguo Testamento habían existido individuos con poderes sobrenaturales capaces de ejercer también grandes milagros, incluyendo no solo Moisés y Elías, sino muchísimos otros profetas. Pero vemos algo insólito en Jesús, y es que Él, más que ejercer dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, ejerce dominio sobre el espíritu humano. Se dirige hacia las personas y se atreve a pronunciar palabras que ningún otro ser en la historia humana se había atrevido a pronunciarlas, que son: tus pecados sean perdonados. Jesús ejerce el derecho de perdonar los pecados, algo que estaba reservado exclusivamente para Dios. Pero Él aquí lo ejerce, pues Él es el Dios hecho hombre. Se dirige hacia el paralítico y le dice: levántate, toma tu cama y anda, tus pecados son perdonados. Nadie tenía el derecho de ejercer esta autoridad más que el verdadero y único Dios, quien ahora habitaba entre nosotros. Y Él traspasa esta autoridad hacia sus apóstoles y los encomienda hacia su iglesia, ya que les otorga el don de ejercer la capacidad de perdonar los pecados a los apóstoles, cuando después de su resurrección en Juan 20:23 leemos explícitamente: los pecados que ustedes perdonen serán perdonados, y aquellos que ustedes retengan serán retenidos. Por lo tanto, Jesús traspasa su autoridad divina hacia sus representantes en la tierra, que son su iglesia, los sacerdotes católicos. Vemos cómo Jesús definitivamente y explícitamente ejerce su autoridad como Dios en carne al vencer a la muerte y resucitar.
ya que Jesús es el único ser viviente que ha experimentado la verdadera resurrección del cuerpo. Cierto que han habido otros individuos cuya vida ha sido restaurada después de la muerte. Leemos en el Antiguo Testamento cómo Elías le restaura la vida al joven hijo de una viuda. Incluso el mismo Jesús restaura la vida de 3 individuos. La niña, la hija de Jairo de Cafarnaúm. Encontramos también que le restaura la vida a otro joven, otro hijo de otra viuda. Y finalmente recordamos el episodio de Lázaro, cuando le restaura la vida después de varios días de estar en la tumba. Pero estas restauraciones a la vida no eran resurrecciones verdaderas, ya que cada uno de estos individuos eventualmente vuelve a morir la muerte física. Estas eran tan solo restauraciones temporales. Es Jesús el único que logra romper definitivamente las cadenas de la muerte y restaurar vida eterna dentro de su cuerpo, y así une materia y espíritu y las le eleva a sus potencias máximas, de tal manera que Jesús toma un paso evolucionario dramático y presenta el futuro definitivo de la humanidad siendo restaurado a la vida después de la muerte. Vemos el contraste entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús, pues cuando Lázaro restaura su vida, él sale de la tumba aún atado a las vendas con la cual fue depositado en la tumba, mientras que Jesús es restaurado a la vida, pero ahora su cuerpo es un cuerpo glorificado, capaz de traspasar las barreras del tiempo y el espacio, y vemos que los linos que lo ataban quedan dentro de la tumba vacía. Así vemos cómo el cuerpo de Jesús es capaz de pasar a través de puertas selladas y manifestarse dentro del cenáculo entre los apóstoles, cómo puede desaparecer ante los ojos de los discípulos de Maús, cómo se le puede aparecer a Pablo aún después de su ascensión, y vemos que es el don de la resurrección definitiva que traspasa el cuerpo a un estado superior glorioso. Y es por lo tanto que nosotros creemos que al consumir la Eucaristía estamos verdaderamente entrando en comunión con el cuerpo de Cristo, ya que no estamos consumiendo el cuerpo de un carpintero asesinado hace 2000 años, sino que estamos consumiendo el cuerpo glorificado de Jesús que vive dentro de nosotros. Por lo tanto, es sumamente importante recordar que Dios, hecho hombre, ahora es hombre y espíritu en un solo cuerpo glorioso que se manifiesta en cada Eucaristía católica. Pero vemos que el incienso también nos recuerda a Jesús como Dios y como sacerdote. Él es el definitivo nuevo sacerdote que establece una definitiva nueva alianza en el cenáculo cuando establece la última cena. Vemos que es un sacerdote que ofrece un sacrificio que es su propio cuerpo. Vemos cómo Él entra en este sacrificio anticipado por profetas siglos anteriores. En Isaías 53 leemos cómo las palabras que dicen: Dios descargó sobre Él la culpa de todos nosotros, fue maltratado y Él se humilló y no dijo nada. Fue llevado hacia la cruz como un cordero. Y así entramos en el concepto de Jesús presentándose como el Cordero Pascual, como el definitivo Cordero que quita los pecados del mundo. De hecho, Jesús toma gran énfasis en presentarse como el Cordero Pascual presentado por Juan Bautista al inicio del Evangelio de Juan, cuando dice: miren el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En esa entrada triunfal a Jerusalén ocurre en un día específico del calendario judío, que era el día 10 del mes Nisán. En este día,
era cuando un gigantesco rebaño de corderos entraba a la ciudad de Jerusalén. Estos serían los corderos pascuales, cuales serían sacrificados en la próxima Pascua judía. Jesús ha utilizado este día para entrar triunfalmente a la ciudad y así identificarse no solo como el definitivo rey, sino también como el definitivo cordero, ya que mientras él está entrando por un lado de la ciudad como rey, por el otro lado de la ciudad están entrando los corderos pascuales. Estos corderos permanecerían en observación un periodo de 4 días y luego solo aquellos corderos libres de cualquier mancha y cualquier defecto serían dignos de ser sacrificados como corderos pascuales. Y esto lo encontramos en el juicio de Jesús cuando Pilato se refiere de él y dice: no encuentro falla con este hombre. Vemos cómo Jesús muere crucificado en la cruz y recordamos las instrucciones de Moisés de cómo el pueblo judío debería celebrar la Pascua, el cual era necesario el sacrificio y la muerte del cordero. La segunda instrucción era necesario que la sangre del cordero fuera derramada. Y la tercera instrucción específicamente detalla que el pueblo judío tenía que consumir la carne del cordero sacrificado. No era suficiente solo matar al animal, tenía que ser matado. Luego su sangre tenía que ser derramada y el animal tenía que ser consumido. Y este animal, después de ser degollado en el templo, era rostizado. Y las instrucciones de Moisés específicamente comentan que tenía que ser rostizado de una forma peculiar, en el cual un palo traspasaba al animal horizontalmente a través de los hombros y las patas frontales eran extendidas en este palo. Un segundo palo atravesaba al animal de cabeza hasta el fondo y las patas traseras eran unidas y se ataban a dicho palo. El resultado era que el cordero pascual era rostizado en forma de cruz. Vemos, por lo tanto, que Jesús muere a las 3 de la tarde, la misma hora en la cual los corderos pascuales eran degollados. Y leemos en el Evangelio de Juan que él está a punto de morir y exclama: tengo sed. Y los soldados romanos le extienden una esponja mojada en vino agrio y se la dan de tomar utilizando una rama de hisopo. Un detalle que pasa desapercibido por nosotros al no ser que recordemos las instrucciones de Éxodos de cómo tenían que celebrar la Pascua judía, en el cual después de derramar la sangre del cordero tenían que con ella mojar el madero de sus casas utilizando una rama de hisopo. Por lo tanto, Jesús es el definitivo Cordero Pascual y siendo el definitivo Cordero Pascual es necesario que para que nosotros participemos de su Pascua definitiva, consumamos el cuerpo del Cordero, que es el mismo. Y así lo hacemos en cada Eucaristía. Jesús es el definitivo sacerdote que ofrece el definitivo sacrificio que es Él mismo y Él actúa como un nuevo Moisés estableciendo una nueva alianza que en el cenáculo despliega diciendo: esta es la sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Estas palabras fueron pronunciadas inicialmente por Moisés cuando al pie de Sinaí proclama las mismas palabras al establecer una alianza entre el pueblo escogido y Dios, y después de derramar un sacrificio de novillos, utiliza la sangre de estos animales para rociar a la población mientras pronuncia las palabras: esta es la sangre de la alianza que Dios establece con ustedes. Jesús actúa como el definitivo Moisés, como el definitivo sacerdote supremo del pueblo escogido, cuando se presenta y actúa igual que Moisés al engendrar una nueva raza sacerdotal, una nueva orden sacerdotal que son los apóstoles.
y son los sacerdotes católicos. Vemos cómo en el episodio del lavado de los pies, más que un ejemplo de humildad absoluta, estamos encontrando un rito en el cual Jesús establece la orden sacerdotal. Las instrucciones de Dios a Moisés de cómo debería investir a los nuevos sacerdotes levitas en su cargo requería que Moisés le lavara el cuerpo a los nuevos sacerdotes. Y así Jesús en el cenáculo le lava el cuerpo a sus nuevos sacerdotes, que son los apóstoles, y continúan en nuestra presencia como nuestros sacerdotes católicos. Las palabras de los evangelios resaltan a Jesús como el definitivo sacerdote, incluso hasta en sus vestimentos, los cuales leemos que los soldados romanos rehúsan romper su túnica, pues estaba formada de una sola pieza. Y así leemos en Levíticos las instrucciones de cómo debería vestir el sumo sacerdote, el cual tenía que utilizar una pieza de lienzo de una sola pieza. Y así vemos que Jesús actúa no solo en sus vestimentos y en sus acciones, sino hasta en sus palabras como un supremo sacerdote judío. Él exclama desde la cruz las palabras "está terminado", que son las mismas palabras del sacerdote judío cuando terminaba el sacrificio de los corderos pascuales. Vemos, por lo tanto, Jesús hablando en términos sacerdotal cuando establece en Juan el gran sermón antes de establecer la orden sacerdotal. Leemos de que él probablemente pronunció las palabras de los Salmos 114 a 118, que juntos forman el gran Halel, una serie de alabanzas que de ahí viene nuestra palabra aleluya, Halel, Halel, aleluya. Así que hemos visto a Jesús como rey representado por el oro de los magos, como sacerdote y como Dios por el incienso, pero hay un tercer regalo que es la mirra. En tiempos antiguos, esta era una esencia aromática de muchísimo valor que se utilizaba principalmente como perfume, pero también se utilizaba como pomada para sanar heridas y también se utilizaba cuando se mezclaba con miel y con vino como un anestético, pero también su propósito principal era para embalsar el cuerpo de los difuntos. Aquí los reyes le traen un regalo peculiar en el cual le están recordando a este bebé de su muerte. Es como que si nosotros nos presentáramos a conocer al recién nacido de un amigo o un pariente y le lleváramos de ofrenda de regalo un ataúd. Probablemente no nos van a invitar al primer cumpleaños del bebé. Van a decir, ¿quién sabe con qué va a salir este si nos trajo el ataúd para recién nacido? Pero bueno, el hecho de la presencia de la mirra es para indicar la naturaleza de Jesús como hombre. Este bebé nace y va a morir. De hecho, el propósito de entrar a este mundo es específicamente para morir. Una muerte violenta en la cruz en la cual Él borrará los pecados del mundo y eventualmente llegará a la resurrección. Vemos que de hecho los evangelios de Lucas y Mateo presentan algo dramático en el cual el inicio de la vida de Cristo está íntimamente ligado al final de ella. En palabras y escenas muy similares presenta el nacimiento de Jesús y la muerte de él. Por ejemplo, en Lucas leemos en breves líneas cómo Jesús nace en el portal de Belén, cómo su madre lo envuelve en pañales y lo deposita en un pesebre. Analizamos estas palabras y recordamos el portal de Belén significa la cueva. Él nace en una cueva en Belén donde se guardaban los animales. Su madre lo envuelve en pañales, en sábanas y lo deposita en un pesebre. Y recordamos que los pesebres del primer siglo de Palestina estaban hechos de piedra. Por lo tanto, Jesús recién nacido es depositado en una cama de piedra. Y leemos
al final de su vida, cómo Él lo descienden de la cruz. Su cuerpo mutilado y sin vida es envuelto en sábanas y lo depositan en una piedra, en una cueva, la cual la sellan con una piedra redonda. Vemos, por lo tanto, cómo todo el nacimiento y los años principiantes de la vida de Cristo reflejan y apuntan directamente hacia la cruz. En el cuarto misterio gozoso encontramos la presentación del niño en el templo. Y aquí Lucas estresa específicamente que este es un preámbulo de su muerte. En el griego original, la palabra que Lucas utiliza para presentación del niño en el templo es presentación en términos de presentar un sacrificio ante Dios. Y vemos cómo en la presentación, que curiosamente hay que recordar que no es la circuncisión de Jesús. La circuncisión de los bebés judíos ocurría en el octavo día de su vida. Esto está ocurriendo en el día 40 de su vida. Es en el cual el primer hombre que nace de una familia judía es presentado en el templo como ofrenda ante Dios en gratitud por haberle dado el primer niño varón. Pero también Lucas une otro episodio que es la purificación de la madre. En el rito judío la madre se tenía que someter a un rito de purificación después de haber dado a luz. Y aquí María Santísima, como fiel judía, lo hace. Y nos llama la atención que ella, que nace sin pecado original, libre de mancha original, aún se somete al rito de purificación de la ley de Moisés, pues ella es fiel a su religión. ¿Cuánto más nosotros que de verdad llevamos manchas dentro de nuestro cuerpo y nuestra alma, no nos vamos a someter al rito de purificación de nuestra fe, que es el sacramento de la reconciliación? Pero regresando al episodio de la presentación, aquí encontramos al viejo Simeón, quien llega y levanta al bebé y proclama: mis ojos han visto al Salvador del mundo. Él está citando específicamente Isaías 52, en el cual dice: Yahvé el Santo se ha arremangado su brazo a la vista de las naciones y has visto hasta los extremos del mundo la salvación de nuestro Dios. Por lo tanto, las palabras de Simeón, mis ojos han visto al Salvador del mundo, están citando el preámbulo del siguiente capítulo del libro de Isaías, que es el capítulo que narra la pasión de Cristo. Cuando aquí leemos: lo creíamos azotado, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido. Por sus llagas hemos sido sanados. Este bebé que ahora se presenta ante el templo, vemos que nace para morir. Todos los personajes y eventos de su vida giran hacia la cruz. Vemos, por lo tanto, cómo la ofrenda de los reyes es un preámbulo a esta muerte apropiadamente presentada al inicio de su vida. En el siguiente misterio gozoso, en el rosario, el niño perdido y hallado en el templo también nos recuerda de su muerte cuando él pasa 3 días perdido en la muerte de la tumba. Incluso recordamos a Simeón las palabras que le dice a su madre: una espada atravesará tu alma, indicando la pasión de Cristo que le afectará personal e íntimamente al corazón de María. Y no solo los personajes y los eventos, sino también la ofrenda de los reyes se presenta al inicio y al final de su vida. La mirra que le traen los reyes al bebé en Belén vuelve a tomar un papel importante en la pasión de Cristo y su muerte. Mientras está rumbo al Calvario, los soldados romanos le ofrecen de tomar una copa de vino mezclada con mirra. Y recordamos que este hubiera sido un anestético, pero él la rechaza porque él desea sentir cada paso, cada espina, cada clavo, para así ser un sacrificio digno ante el Padre. Y después de su muerte, releemos en el Evangelio de Juan cómo Nicodemos
baja al cuerpo de Jesús y lo envuelven en las sábanas, y Nicodemos trae con él 100 libras de mirra para embalsar al cuerpo de Jesús. 100 libras de mirra, una cantidad exagerada, con un costo altísimo en las antigüedades, pero a la vez apropiada, pues Jesús es el superhombre, es el Dios hecho carne que merece las 100 libras de mirra que le trae Nicodemos. Y así hemos visto los tres regalos de los magos: oro, incienso y mirra, representativos de la naturaleza de Cristo como Rey, sacerdote, Dios y hombre, pero a la vez representa nuestra propia naturaleza, ya que oculto dentro de estos tres regalos están las tres fallas principales que azotan a todo miembro de la humanidad. Aquí está el oro, representante de la avaricia, la ambición, la codicia, el consumerismo voraz que lleva a muchos a trabajar en exceso, olvidando el calor de su hogar. De aquí se deriva la envidia, la opresión de los otros, que decidimos no pagarles salarios justos para nosotros ganar un poco más. Y aquí encontramos cómo nosotros nos vemos opuestos al reino de Dios cuando rehusamos compartir nuestros bienes materiales para expandir este reino. El segundo regalo, el incienso. Aquí encontramos nuestros deseos de convertirnos como dioses. Aquí encontramos nuestra ambición, que creemos en nosotros mismos y olvidamos agradecer a Dios, quien es el que nos da todos nuestros talentos. En el incienso es donde encontramos el orgullo, nuestro pecado inicial, donde tratamos de usurpar a Dios y hacernos dioses por nuestras propias habilidades. Es el orgullo del cual deriva la ira, que no es nada más que orgullo herido. Muchas veces despierta nuestra cólera y empezamos nuestra justificación como: viste, se atrevió a decirme tal cosa, viste, tuvo el descaro de hacerme tal cosa, como que si fuéramos dioses, como que si fuéramos seres de sumo valor, importantes, cuando solo somos soplos en el viento, productos de la mente de Dios. Y finalmente está expuesta la mirra, que refleja nuestra carne flaca, nuestros pecados cotidianos asociados con el cuerpo. Aquí está nuestra lujuria, la gula y la pereza que azotan a tantos, nuestras adicciones corporales, los vicios, el alcoholismo, todo lo que ata al mundo, al cuerpo, está representado en la mirra. Y colectivamente estas tres fallas de avaricia, de envidia, de orgullo y de carne flaca, la Iglesia las denomina como mundo, carne y demonio. Demonio por ser el representante del orgullo en extremo. Y así juntos se presentan como el pecado original, que está representado en los tres regalos de los magos: oro, incienso y mirra. Pero el bebé Jesús los acepta y los incorpora dentro de su vida, y luego el adulto Jesús los acarrea hacia la cruz. Vemos cómo después de la tentación del bautismo de Jesús, el Espíritu lo lleva al desierto donde es tentado. Y aquí el demonio le presenta tres tentaciones directamente asociadas con estas tres fallas humanas. El demonio le pide que tome piedras y las convierta en pan, y así satisfacer los deseos de la carne, el cuerpo representado por la mirra. Luego lo eleva a una montaña y le muestra todos los reinos del mundo, y trata de despertar en Jesús la codicia, la avaricia y la ambición. Trata de despertar aquel pecado representado por el oro de los magos. Y finalmente lo lleva a la cumbre del templo y le dice: lánzate para que los ángeles te bajen y enfrente de la multitud.
Y en el proceso Él sería alabado como el gran Mesías, que miren cómo los ángeles lo baja. Él está ofreciéndole a Jesús que haga un show para que sea alabado. Él está ofreciendo el pecado del orgullo representado por la mira y así por el incienso. Y así la mirra, el oro y incienso están íntimamente ligados a las tentaciones de Jesús en el desierto como pan, reinos y admiración. Es por lo tanto que el autor de la carta de los Hebreos nos ha dejado una expresión tan válida acerca de Jesús cuando dice en el capítulo 4, tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote que no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros. Jesús fue probado en todo, pero Él pudo romper las cadenas del pecado. Él pudo vencer al mal. Él se convierte en el Cordero definitivo, pero Él acarrea estas tres fallas en su ser para así presentarlas como ofrenda ante el Padre y nosotros ser liberados de ellas definitivamente. En la pasión de Jesús, estas tres fallas ocurren y se despliegan como una sombra oscura detrás de todos los eventos del drama de la muerte de Cristo. Encontramos que Él es el Cordero definitivo y vemos cómo Pilato lo destaca como cual. Pero lo curioso es que la narración de Juan señala a Pilato recitando la frase, no encuentro falla con este hombre, 3 veces, indicativo de las 3 fallas principales de la humanidad. En Getsemaní, en el jardín, Jesús le implora a su padre, Abba, papito, si es posible, aleja de mí esta copa. Y él se lo pide 3 veces a su padre. Él busca el refugio de sus apóstoles y el apoyo de ellos y se les acerca 3 veces y las 3 veces ellos están dormidos. Anteriormente Pedro resalta y le dice que lo seguirá siempre, pero termina negando a Jesús 3 veces. Esta triple falla con la cual Jesús acarrea la vemos representado incluso en el rezo del Via Crucis, cuando encontramos a Jesús cayendo al suelo 3 veces. Es por lo tanto estas 3 fallas que colectivamente representan el pecado original, por el cual Adán y Eva cayeron, por el cual ellos fueron tentados. Y leemos en la narración de Génesis 3:6 la descripción del árbol, de la fruta prohibida. Hay que señalar y recordar que no es literalmente un árbol y no es literalmente una fruta. Es una manera poética de representar las fallas humanas que las describe Génesis de esta manera. El árbol era buena comida, que atraía a la vista y que era excelente para alcanzar el conocimiento. Quiere decir, buena comida, así satisfacer las necesidades del cuerpo, así satisfacer las ambiciones de la carne representada por la mirra. El árbol dice que atraía a la vista, así despierta la codicia y la avaricia representada por el oro. Y finalmente el árbol era excelente para alcanzar el conocimiento y fue con el conocimiento que los primeros padres deseaban convertirse como dioses, conociendo entre el bien y el mal y por lo tanto era un llamado al orgullo. Vemos cómo la codicia, la carne y el orgullo están presentes en este árbol prohibido. Algunos curiosamente piensan, si yo hubiera sido Adán, yo hubiera podido resistir la tentación de la serpiente y no comer de esa fruta.
Les repetimos las palabras de Jesús: el que esté libre de cualquier mancha, que sea el primero en arrojar la piedra. Vemos cómo Adán no era un representante mediocre de la humanidad, era simplemente un hombre representante de todos nosotros. ¿Y quién de nosotros no ha fallado ante una de estas tentaciones? Leemos que incluso la oración de Fátima nos recuerda que debemos de ser humildes ante este pensamiento, que el cual con solo que entre en nuestra mente es un ejemplo del orgullo que creemos superiores a los primeros padres. En la oración de Fátima que rezamos en el rosario leemos: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Y a veces pensamos que aquellas almas más necesitadas de tu misericordia son todos aquellos individuos que pecan, son aquellos que pecan horriblemente. Nos pensamos que esta parte de la oración no se aplica a nosotros mismos y nos decimos: pues yo no soy tan malo, no robo, no peco, no cometo adulterio. Estas otras personas que son las que necesitan de la misericordia de Jesús. Esta oración de Fátima es una oración personal y es hasta que llegamos a entender que yo soy el peor de los pecadores, es que empezamos a restaurar nuestro estado de unión con Dios. Así como Jesús restaura la unión universal de la humanidad con el Padre, vemos cómo Él la restaura y crea un nuevo Edén en su pasión. De hecho, la historia de la recreación del mundo y la pasión de Jesús contienen amplios elementos que los une íntimamente, así como la vida de Jesús al inicio está prefigurando su muerte al final. El drama bíblico al inicio de la creación del hombre estará prefigurando la muerte de Jesús, en el cual en el proceso se creará un nuevo Adán y una nueva humanidad. Vemos cómo Adán y Eva empiezan su vida en un jardín, así como Jesús empezará su tragedia en el jardín de Getsemaní y cómo Él regresará a la vida, una vida nueva resucitada en el jardín nuevo donde estaba localizada su tumba. Vemos cómo Adán está desnudo en el jardín y así Jesús se presenta desnudo en el madero de la cruz. Recordemos que los soldados romanos crucificaban a las víctimas completamente expuestos. A través de los años la iglesia le agregó el pequeño taparrabos que utilizan los crucifijos católicos por razones obvias, pero históricamente las víctimas de las crucifixiones romanas, hombres y mujeres, eran expuestos totalmente desnudos ante el público. Vemos cómo al pie del árbol prohibido inicial estaba una mujer, Eva. Y ahora al pie del segundo árbol, el árbol de la vida, que es la cruz, cuyo fruto es el cuerpo de Cristo, está otra mujer, María, cuya nombre la iglesia le da el título Ave María, ave siendo el título de honor para los césares romanos y a la vez un juego en palabras, ya que ave es Eva escrito en reverso, ya que ella es la nueva Eva que fue concebida en la mente de Dios antes de la expulsión del jardín y por lo tanto actúa como la nueva humanidad, y Jesús es el nuevo Adán, el primer hombre en nacer de la muerte, y junto con él nosotros aspiramos también a resucitar, ya que al consumir su carne nosotros nos convertimos como Él, pues Él anunció en Juan 6: el que coma mi carne y beba mi sangre vivirá para siempre. Somos restaurados a la vida, así como Pedro fue restaurado a su estado de jefe de la iglesia cuando 3 veces Jesús le pide y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y aquel responde afirmativamente. Vemos, por lo tanto, que no es suficiente simplemente aceptar nuestra salvación intelectualmente y de una manera personal. Tenemos que demostrar nuestra conversión con acciones concretas para reflejar la gracia interior dentro de nosotros. En la carta de Santiago expresa
vívidamente que fe viva es fe con caridad y fe con obras. El Santiago 2:17 expresa: la fe sin obras está muerta. Y es a esto lo que Pablo se destaca en la carta a los Filipenses 2, cuando dice que hay que trabajar hacia nuestra salvación. No es suficiente solo decir: Señor, eres mi Salvador. Hay que demostrarlo con acciones concretas. Pues ¿qué sirve decir que somos cristianos si vemos al prójimo con hambre a la orilla de nosotros? Y vemos, por lo tanto, en Apocalipsis cómo los vestimentos de los santos en el cielo son las obras buenas que ellos llevaron a cabo en la tierra. Y por lo tanto, el hecho de que tenemos que unirnos a Jesús en la cruz y acarrear nuestras cruces y trabajar hacia nuestra salvación junto con Él, nos da alianza junto con Él en la cruz. Vemos por lo tanto que Jesús nos ha dado 3 ejercicios espirituales concretos con los cuales podemos combatir nuestras fallas y debilidades humanas. En Mateo 6, en contexto del Padre Nuestro, en el cual termina con libéranos del mal, Jesús nos da 3 acciones directas para ayudar a liberarnos de estos males. Él dice: cuando ayunes. No dice si ayunas, sino más bien directamente: cuando ayunes. Vemos que en el ayuno encontramos la mortificación del cuerpo, encontramos la dependencia de Dios y la humillación de la carne. Y así sometemos nuestros placeres terrenales de la carne ante Dios y abrimos la gracia para que Él entre de nosotros y nos sane. Así, la liberación de las adicciones pueden empezar con el ayuno para liberarnos del mal de la carne representada con la mirra. Vemos cómo cuando Él dice: cuando des limosnas, no si das limosnas, pero cuando las des. Y esta es la liberación contra la codicia, la liberación ante las obsesiones materiales. Es por lo tanto que el oro, representante de esta codicia, es liberado de nosotros a través de la caridad. Y finalmente dice: cuando ores, no si oras, pero cuando ores, y nos lleva a entender de que el orar ilumina nuestra mente con la luz de Dios, pues pensar y meditar en Él es orar, y la alabanza es un sello de humildad. Así como los reyes del oriente, reyes, doblaron su rodilla y adoraron al bebé en Belén, nosotros doblamos nuestras rodillas y nos rodillamos en frente del Rey de Reyes en la Eucaristía. Y así, en la adoración, nosotros logramos vencer el mal del orgullo al humillarnos y reconocer nuestra inferioridad ante el Rey de Reyes. En estas 3 acciones abrimos nuestras almas a la bondad y la gracia de Dios. Por lo tanto, conocer a Jesús es un proceso de toda la vida, pero podemos empezar con tan simple contemplar un nacimiento navideño. Aquí encontramos un bebé indefenso que es Dios hecho carne, el cual recibe 3 regalos que despliegan su naturaleza: oro porque es rey, incienso porque es sacerdote y Dios, y mirra porque es hombre. Pero a la vez despliega nuestras fallas, pues como dice el ahora difunto sacerdote jesuita Santiago de Anitois, lo único original que podemos darle a Dios son nuestras fallas, ya que todo lo demás Él nos la ha dado. Él acepta nuestras fallas y las santifica en la cruz, del cual nace una nueva humanidad y la trae a la resurrección final. Y por lo tanto, le pedimos, junto con el buen ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino.